pasada, el Shabbat pasado, estuvimos estudiando acerca de la limpieza del templo. Espero que lo recuerden. Yom Kippur, pero el enfoque era la limpieza del templo, del santuario. ¿Ok? En esta ocasión, el dilema es, bueno, el Hijo de Dios, el Salvador, el que se le llama Cristo, que Cristo es una palabra griega que no significa más que hijo de los dioses, ¿verdad? El Mesías. Sí, porque la gente dice que es cristiana porque crucificaron a Cristo, ¿verdad? Y que siguen al crucificado. No significa eso. Cristo es alguien, un ungido de los dioses griegos. ¿Ok? Eso es Cristo. La palabra Cristo no es español, es griego. Bueno, al que le llaman Cristo, ¿verdad? Ya murió. Hizo un sacrificio especial. Entonces, y aparte de que la Biblia menciona en el llamado Nuevo Testamento que ya hubo cambio de sacerdocio y que al haber cambio de sacerdocio pasó un problema bien grande ahí. Bueno, entonces la pregunta es, ¿yo todavía tendría que celebrar esas cosas? Si ya tomando en cuenta, ¿verdad? Que la gente dice, Cristo ya murió. ¿Yo debería celebrar todavía eso? Pues no les voy a decir que sí o que no. Estos dos estudios de hoy y mañana son para que la misma escritura nos diga si tenemos que hacerlo o no y cómo presentarnos, si es que hay que hacerlo. ¿Ok? Entonces, recuerde que son citas que el Padre Eterno nos otorgó para revelar eventos proféticos. Algo que tiene que ver con nuestro Salvador, que se cumple con su venida, ya sea la primera venida o la segunda venida. Ahora, el día de hoy nos corresponde estudiar Yom Kippurim. Es así como aparece en hebreo. Yom Kippurim. No es Kippur. Kippur es singular y aparece como plural, porque sería día de las expiaciones. ¿Ok? De las expiaciones. En las Biblias al español lo han traducido también como el día de las expiaciones, el día del perdón, también así lo encontramos, ¿verdad? Yom Kippur, el día del perdón. Y dice el apóstol Juan, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado o cometido pecado, que dice, abogado tenemos para con el Padre. Bueno, se le conoce también a esta festividad como el Día del Perdón. Y también se le conoce como el Día de la Reconciliación o de las reconciliaciones. Una manera correcta entonces de llamarlo también al español sería el Día de las Coberturas. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Empecemos con la Escritura. Dice en la Nueva Traducción Viviente, eso significa NTV, ¿verdad? O NTV. Significa Nueva Traducción Viviente. El Eterno le dijo a Moisés, el Dios eterno, el Elohim eterno, le dijo a Moisés, asegúrate de celebrar el día de, ¿qué dice aquí? Lo tradujeron como el Día del Perdón. Le dije que el español es una de las traducciones que tiene, ¿ok? Como el Día del Perdón. El 10º día del mismo mes. ¿De cuál mes? Porque si usted mira, ha estado hablando la fiesta anterior del 7º mes. Entonces aquí dice, asegúrate de celebrarla el día 10 del mismo mes. O sea, sería el mes 7º del calendario hebreo, no gregoriano. ¿Ok? Y dice, después del festival de las trompetas que ya celebramos. ¿Ok? Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa. O sea, se requiere que tengamos una reunión. ¿Ok? ¿Es un día para qué? Negarte a quién?
a ti mismo, a ti mismo. Ese día. Y presentar además ofrendas al Eterno. Esta es la ordenanza en español. Y en nuestras Biblias al español encontramos, ¿verdad?, la definición que les dije. Este es el día del perdón, día del perdón. Bueno, y no se supone que ya nos perdonó el Mesías. Ya nos perdonó Dios por la ofrenda de nuestro Salvador. Vamos a ver cómo está en hebreo, para que vean que ahí se nota que no dice Yom Kippur con una sola, sin el plural, sino que dice Beazor la Hodesh Hasbi, que sería, pero en el mes Hasbi 7, en el séptimo, Hase Yom Kippurim, será o tienes que tener el día de Kippurim con una Mikra Kodesh. Yihye Lahem Beitem. Esa es, tendrán una santa convocación ustedes. Y afligirán sus almas. Y ofrecerán ofrenda encendida al Eterno. Prácticamente lo que ya les mencioné. En hebreo nos dice que es Yom Kippurim. Aquí lo tenemos subrayado. Aquí está. Yom Kippurim. Lo tenemos aquí la traducción fonética. ¿Ok? Y ese día o lo que nos tradujeron como Kippur, ¿qué significa? Porque dice que es el día de Kippur o de Kippurín. ¿Pero qué significa Kippur al español? ¿Significa perdón? ¿Significa expiación? ¿Significa cobertura? ¿Qué significa? ¿De dónde viene esa palabra? Bueno, el diccionario hebreo nos dice que Kippurín viene de la raíz, viene de otra palabra que es kafar, ¿ok? Que sería cubrir, ¿ok? El día de los cubrimientos. Y significa eso, cubrir. Acuérdense que la sangre se derramaba, la sangre de dos animalitos, se derramaba con el dedo. El sacerdote tomaba de esa sangre y la derramaba en la parte de arriba del arca, ¿ok? Ahí en la tapa. Cubría eso con sangre. ¿Para qué? Para cubrir de manera momentánea todo el pecado que había hecho Israel, violando las tablas del pacto y la Torá que estaban ahí. ¿Okay? Abajo de la tapa estaban los 10 mandamientos. Y acuérdense que los hemos violado muchas veces esos mandamientos. Además de cubrir, significa expiar, aplacar, apaciguar, ¿verdad? Otra vez aplacar, corregir. Y aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Qué hay que corregir en mi vida? ¿Qué se tendría que corregir hoy? Si hoy fuera Yom Kippur, ¿qué tendría que corregir hoy en mi vida? No me digan. No lo van a juzgar aquí. Pero piense un instante que tendría que corregir. Expiación, perdonar, el día del perdón, purificar, reconciliar, el día de la satisfacción, cancelar, anular. Y nos pudieron haber dicho, es el día de la anulación. Así lo pudieron haber traducido. El día de la cancelación. Yom Kippur, día de aplacar. ¿Ok? Día de corregir. Pero prácticamente fue el día del perdón. ¿Ok? Es como nos lo tradujeron. Kafar. ¿Ok? Significa reconciliar. Entonces, hoy es un día para reconciliarnos con el Altísimo. Bueno, no hoy, el día de Yom Kippur. Para corregir, ¿qué cosa? Lo que está mal. Y aquí nos hacemos la primera pregunta. ¿Qué es lo que se necesitaba o se necesita cubrir, expiar, tapar o perdonar ahorita en nuestra vida? Sí, porque alguien va a decir, bueno, a mí ya me perdonó Cristo. Bueno, entonces significa que si esta noche Él viniera, en este instante Él viniera, usted va derecho al cielo, ¿verdad? Oh. Y cuando digo al cielo, no es que se va a ir para el cielo, sino ya estaría en el reino de los cielos. No, ese maybe significa que hay algo que corregir.
Es que mire, cuando uno habla de estas fiestas, hermanos, no, yo no tengo que celebrar eso. Bueno, ¿y si viniera ahorita? No habría nada que corregir. Nos presentaríamos delante de Dios, Señor, tú sabes que has sido más fiel que fidedigno. No te he fallado ni con el pensamiento, Señor. Así podríamos decirle. O todavía hay algo que corregir, Janet. Sí, ¿verdad? Todavía hay algo que corregir. Bueno, Yom Kippurín es el día escogido por el Eterno. ¿Para qué? Precisamente para lo que se salió de control. Lo que falló. Bueno, no que falló él, lo que fallamos. Más claro, lo que fallé. Lo reconciliemos como pueblo. Ahora, puede ser que algunos de ustedes digan, de verdad, hermano, mire, créamelo, no he pecado ni con el pensamiento, ni dormido ni despierto. Ok, pero como pueblo, como congregación, ¿habremos fallado o no? ¿O usted cree que no? Ahora, a nivel iglesia general, ¿la iglesia le estará fallando a Dios o no? Mire, para empezar, ¿cuántos estuvieron reunidos en Yom Teruah? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuánta gente? Le hemos fallado. Y habría que reconciliarnos. Porque ese es el día que el Eterno va a expiar, a reconciliar a la nación con Él por todos los pecados. Y ese perdón se llevaba a cabo mediante una ceremonia que anteriormente oficiaban los sacerdotes de la tribu de Leví, descendientes de Aarón también después. Pero hoy no tenemos un sacerdote de la tribu de Leví. Y ahí tenemos otro problema. ¿Quién la va a hacer? Bueno, es que somos sacerdotes. Bueno, ¿quién de ustedes está limpio para que la haga por mí? Sí, porque es que ahora somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Bueno, a ver, párese aquí al frente y vamos. Para que se quede aquí encerrado hasta el día de Yom Kippur, para que empiece la purificación y sin comer, para que no peque ni siquiera imaginando gallinas. Pues entonces, si es una celebración oficiada por sacerdotes, nosotros como creyentes en el Mesías, que tal vez nunca nos hemos conectado con los levitas, nunca los conocimos, nunca vimos lo que hacían, nunca supimos qué hacían, posiblemente entonces no sabremos qué hacer en Yom Kippurín. ¿Cómo celebrarlo? Además de eso, tantas preguntas que surgen, ¿verdad? ¿Por qué tengo que celebrar Yom Kippur o Yom Kippurín? ¿Por qué? Si tomamos en cuenta que Yom Kippurín es traducido como el día del perdón, ¿qué es lo que tengo que perdonar? Yo, no Dios, yo. A ver, no, espéreme, no, yo. Yo como persona, ¿qué tendría que perdonar? ¿Quién te ofendió en este año? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te traicionó? ¿Quién te robó? ¿Quién te hizo algo? No habría que perdonarlo. Y luego con el Eterno, ¿qué tendría que perdonarnos el Eterno? Entonces surge la pregunta, ¿por qué tengo que buscar el perdón de mis pecados de año en año? Cada Yom Kippur, si el Mesías, si el Hijo de Dios hizo un sacrificio perfecto, o sea, no hay necesidad de otro. Si eres el que se entregó por mí para perdonar mis pecados, ¿por qué tendría que celebrar Yom Kippur? Esas son preguntas que yo me hice cuando empecé a estudiar esto. Sí, porque usted cree que ya a mí nomás vino la revelación divina. Ah, sí, Señor, todo lo que me digas. No, yo me hice esas preguntas que necesitan ser contestadas. Y lo sorprendente es que la Biblia nos da las respuestas, porque esta inquietud la he tenido yo, la han tenido muchos, y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? Hemos tenido estas preguntas, los mismos de las personas que aparecen en la Biblia tuvieron este problema. ¿Por qué? Porque
teniendo en cuenta que ellos tenían la costumbre de asistir de año en año a los tiempos señalados de la Pascua, panes sin levadura, las primicias, el día de Pentecostés, el día de las trompetas, el Yom Kippurim, Sukkot. Ellos estaban acostumbrados a asistir a estas convocaciones. Tal vez nosotros digamos, yo ni siquiera sabía nada de eso. Ok, perfecto. Pero ellos tenían esa costumbre. Estaban acostumbrados de asistir a las santas convocaciones. Entonces, estaban acostumbrados a lo que acontecía en el templo. Habían estado presentes en muchas ceremonias. Ok, ahora, ellos creían, al igual que nosotros, que el Mesías, Yeshua, fue el sacrificio perfecto. Y estaban convencidos de que Él pagó el precio por todos nuestros pecados, por la redención de nuestro pecado. Para ellos estaba claro que Yeshua fue el escogido en lugar de Barrabás, ¿verdad? Fue el escogido para ser llevado a la muerte y para que pagara el precio por nuestra iniquidad. Entonces, si Él ya hizo el sacrificio, ya no hay más necesidad de sacrificios. Y entonces, con ese trasfondo histórico, comenzó a surgir la pregunta en ellos, los creyentes de hace 2000 años. ¿Tengo que celebrar todavía la fiesta? ¿Debemos de celebrarla? ¿Ok? Y algunos empezaron a dejar de asistir a esa Mikra Kodesh. Dejaron de reunirse en Yom Kippur, aludiendo a que ya no había necesidad de pedir perdón. Ya no había necesidad de seguir celebrando esa festividad y de negarse a uno mismo. Otros decían que ya no, otros lo seguían haciendo y surgió este problema. Y del Hebreos, mire, toda la carta a los Hebreos prácticamente está enfocada en Yom Kippur, pero desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10 habla del sacerdocio diferente al de los levitas y sobre todo de la festividad de Yom Kippur. Ahora, la carta a los Hebreos nos va a dar la respuesta, pero hoy no la voy a terminar porque antes tengo que ver otras cosas. ¿Ok? Hay cosas específicas ahí tocante a Yom Kippur. Y el escritor de Hebreos da por sentado de que el sacrificio de Yeshua en el madero fue el sacrificio perfecto. ¿Ok? El sacrificio que el eterno Dios demandaba, no de un animalito, el sacrificio perfecto por la humanidad y que ya no hay otro. ¿Ok? Ahora, mire, vean lo que dice Hebreos. Vamos a leer algunos versículos. Pero el Mesías, la palabra Cristo, les dije que es griega, la palabra Mesías sería la traducción de Mashiach del hebreo. ¿Ok? Entonces, la palabra dice, pero el Mesías, el Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿qué cosa? Un solo sacrificio, ¿por qué? Por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y aquí le voy a lanzar una bomba atómica. ¿Cuál es la diestra de Dios si Dios es espíritu? ¿Dónde está? A ver, ¿cuál es la diestra? Bueno, si fuera derecho, si soy derecho, es la derecha. Si fuera zurdo, la diestra es la zurda. ¿A qué lado está sentado Yeshua? Ok, luego lo desciframos, ¿verdad? Ahora, dice que está sentado a la diestra. Mire, de aquí nunca dice a la mano derecha, pero de aquí se ha sacado que está a la derecha del Padre. Pero Apocalipsis dice que nada más hay uno en el trono. Solamente uno sentado en el trono. Bueno, ¿ok? De ahí en adelante, solamente está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado, por la plataforma de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? No al mundo entero, a los que ya vinieron a Dios
Y esos se llaman santificados, apartados. ¿Ok? Entonces, está claro, por la Escritura, que el Mesías, que nuestro Salvador, es el sacrificio perfecto. Pero también está claro que el sacrificio no lo hizo un sacerdote levita. Y el Mesías es de la tribu de Judá. O sea, de ahí no había sacerdotes de la tribu de Judá. ¿Ok? Entonces, este no fue un sacrificio efectuado por sacerdotes de la familia de Aarón, que a su vez eran levitas. Notamos que este sacrificio lo hizo alguien diferente a los levitas. ¿Y qué nos dice la Escritura? Vamos a ver si él califica. Porque si no califica para presentar ese sacrificio, entonces puede ser que sea el sacrificio perfecto, pero no califica para presentarlo. Ok, Hebreos 7:14. Porque manifiesto, o sea, porque claramente, ¿verdad? Se puede ver, se puede entender que nuestro Señor Yeshua vino de la tribu, ¿de cuál tribu? ¿Cómo se le llama a él? El león de la tribu de Leví. De Judá, entonces es de Judá. Ok, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante a qué? Al sacerdocio. Ok, luego dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Malquisedec, o Melquisedec en español. Malquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Quién era Malquisedec, o el que conocemos en español como Melquisedec? Malqui es mi rey, Sedec es justo. Y en español se le conoce como Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? La Escritura nos dice que es o era sacerdote del Dios Altísimo y rey de la ciudad de Shalem. Entonces, él es un sacerdote y también un rey. Tiene las dos funciones. ¿Y qué es Yeshua? No, por lo pronto es rey. Todavía no sabemos si es sacerdote, ¿verdad? Por lo pronto es rey de reyes. Ahorita vamos a ver si es sacerdote, ¿verdad? Ya vamos en el verso 15, verso 16. ¿Qué dice? Yeshua llegó a ser ¿qué? Mire, la nueva traducción viviente. Jesús, Yeshua, llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley. ¿Cuál ley? No la ley de Dios, porque él cumplió la ley de Dios. ¿Cuál ley? La ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví. Digo esto porque alguien mira esto, no por cumplir con la ley, y le dicen, Jesús no cumplió la ley. Espérame. No cumplió la ley de no ser de la tribu de Leví. O sea, él no es de la tribu de Leví. O sea, ya vimos que es de la tribu de Judá. Eso no significa que él no cumplió con la instrucción del Padre, con la ley de Dios. No cumplió con el requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví para ser sacerdote. Eso es lo que quiero que le quede claro. Ahora, ¿por qué es sacerdote entonces? Sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó, tú eres sacerdote para siempre, pero no de la tribu de Leví, según el orden de ¿quién? De Malquisedec. Entonces pregunta, ¿nuestro Salvador, bendito sea él, es rey? Como Melquisedec. ¿Es sacerdote también? ¿Lo dice la Escritura o me la inventé yo? Bueno, entonces, al igual que Melquisedec es rey y sacerdote, ¿correcto? Bueno, el sacerdocio al cual pertenece nuestro Señor es uno que se conoce como el orden de Melquisedec. Y no es que el escritor de Hebreos esté inventando algo para acomodar las cosas cristianas o mesiánicas. El escritor de Hebreos no es un cristiano hablando de Cristo. Más claro, no, la carta a los Hebreos no contiene teología cristiana. ¿A quién fue escrita la carta a los Hebreos? A ver, digan. ¿Y qué les va a decir a los Hebreos? Pues de lo que ellos saben, lo que ellos comprenden. El autor de la carta es un hebreo
hablándole a la comunidad hebrea con conceptos hebreos. Por eso hebreos no le entienden muchos cristianos, porque no entienden la Torá, no leen la Torá. Y cuando la Biblia habla de la ofrenda de Yom Kippur, pues no lo entiende porque nunca lo han celebrado. Bueno, entonces está hablándole a los hebreos y les habla del sacerdocio que ellos conocen muy bien, de Melquisedec, que está desde la Torá. Y si reconocemos que entonces nuestro Salvador es sacerdote del orden de Melquisedec y ese sacerdote está en la ley de Dios, entonces no estamos negando la ley de Dios. No la negamos, al contrario, la confirmamos porque ese sacerdocio está desde la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, esa ley de Dios, esa instrucción, es la que muestra el sacerdocio de la familia de Aarón. Pero ese Aarón vino después, mucho después que Melquisedec. Y es un sacerdocio de manera provisoria o, ¿cómo lo podríamos llamar? No permanente, sino no perdurable, sino temporal. Y eso lo vamos a ver, se los voy a probar, que el sacerdocio de Aarón no era permanente. ¿Ok? Entonces, el eterno Dios escogió a la familia de Aarón de manera provisoria, y ese sacerdocio fue por causa de que hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar, y como fue la familia de Leví la que se dispuso a vengar o matar a los idólatras, pues fue por eso que el Eterno utilizó a la familia de Leví como sacerdotes y levitas, valga la redundancia, ¿sí? Pero no es porque eran los más consagrados. Es más, ¿quién hizo el becerro de oro? ¿Quién, hermana? Ok, usted lo hubiera puesto como sacerdote, como sumo sacerdote a él, al que hizo el becerro de oro. Usted, hermana Erika, lo hubiera puesto. Pero lo puso el eterno Dios. Y después de que a Moisés hubo rogado, implorado que le perdonaran la vida. Entonces, aquí hacemos la pregunta. Si el eterno Dios sacó a su pueblo de Egipto, los llevó al pie del monte Sinaí y les dio un pacto, pero ese pacto fue violado. ¿Quién falló? Aquí está la pregunta. ¿Quién falló? ¿Dios o el pueblo? ¿Quién violó el pacto? Bueno, fue el pueblo, ¿ok? El que había violado el pacto. Entonces, el Eterno los llevó al pie del monte Sinaí y les dijo, no tendrán dioses ajenos delante de mí, y se hacen un becerro y dicen que es Dios y lo adoran. ¿Qué pasó, Shirley? ¿Eh? Andan bien alegres, ¿no? Y lo adoraron. Y ahí rompieron el pacto. Por eso es que Moisés rompe las tablas del pacto, porque si ellos ya están en la idolatría, no hay pacto. Tienen que renovar el pacto. Y lo acabamos de ver, aún después, a los 40 años, lo vuelven a renovar. La semana pasada, o hace 2 semanas, vimos, ustedes están hoy delante del Eterno para, usted lo leyó, hermano, renovar el pacto. Los que están aquí y los que no están aquí. Entonces, fue precisamente ese primer pecado que cometieron adorando y haciéndose un becerro de oro, el que el Eterno le dijo, no hagan dioses ajenos, no los tengan, fue lo primero que hicieron. Es como a nosotros cuando nos dijeron, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer esto. Y parece que nos dicen, por eso a veces la gente me mira loco cuando le digo a mis hijas, se portan mal. Sí, porque les dice uno, pórtate bien. Y no, luego le digo a mi hijo, dale todo al carro, hijo, dale, córrele. ¿Y por qué le dice así? Pues para que lo pare el policía. Ya ve que cuando uno corre recio, el policía te para. ¿Sí? Pero dígale, vete despacito. No, parece que le parece Daddy Yankee, le mete gasolina. ¿Ah? Bueno, entonces, hacen ese becerro, se rompe el pacto, no hay pacto. ¿Quién falló? Fue el pueblo, no el Eterno. La ley no tiene problema, la ley es santa.
la ley es justa, la ley es espiritual, la ley es verdad. Pero ahora, es aquí cuando Moisés tiene que interceder delante del Eterno, ¿verdad? Y miren, el Eterno le dijo a Moisés, vete porque ese pueblo ya está pecando. Moisés estaba bien tranquilo en la montaña. Y aconteció que al día siguiente le dijo Moisés al pueblo, ustedes han cometido un ¿qué? Gran pecado. Pero yo subiré ahora a Jehová, al Eterno. Quizá, no dijo lo voy a aplacar. Le voy a decir que se calme. No, quizá le aplacaré, ¿verdad? Acerca del pecado de ustedes, no del Eterno. Porque a veces acerca de su pecado pareciera como que es el Eterno el que pecó. No, le voy a ver si le convenzo que les perdone por el pecado que ustedes hicieron. Entonces volvió Moisés al Eterno, sus otros 40 días allá arriba y 40 noches, y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego, ¿qué cosa? Que perdones ahora su pecado. Y si no los vas a perdonar, si no es esa la condición, bórrame, ráeme, arráncame ahora de tu libro que has escrito. Y el eterno Dios respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré, borraré, arrancaré yo de mi libro. Ahora le pregunto, ¿no estaremos a punto de ser arrancados o borrados de ese libro de pronto por ahí? ¿Uno de nosotros, de la congregación? Entonces, ahora, cuando ocurre esto, el Eterno que conoce todas las cosas, ¿verdad? Le concede la petición a Moisés, perdona al pueblo. El Eterno sabe todas las cosas, pero le manda a hacer un tabernáculo, una tienda de campaña, para que me entienda, donde estaría la presencia del Eterno, una casa temporal. Pero esa casa temporal fue hecha, tomada como ejemplo de algo que está en otro lugar. Mire, Éxodo 26, verso 30. Y alzarás el tabernáculo, levantarás o harás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea que Moisés vio un modelo. ¿A dónde estaba ese modelo? Ok, el eterno Dios le abrió los cielos a Moisés y le mostró un tabernáculo que se conoce tabernáculo celestial. Moisés tuvo el privilegio de ver el tabernáculo que está en el cielo y él solamente le dijeron, copia ese modelo. Copéalo y tenemos que preguntarnos una cosa, ¿qué hace un tabernáculo en el cielo? ¿Para que haya quien peque? ¿O quién pecó? Satanás. Los ángeles que fueron caídos con él. Bueno, para ellos no hay redención. Ese tabernáculo no fue para espiarlos a ellos. ¿A quién? ¿A quién? Pues no los veo nada convencidos. Ahora, ¿cómo nos va a expiar si nunca hemos celebrado Yom Kippur? A ver, hermana Luisa. ¿Cuándo? Mire, aquí viene el problema. Cuando sea el fin, si no estábamos expiados, ya no nos va a expiar entonces. Es ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, ¿estará de adorno allá ese tabernáculo de exhibición? Como luego lo ponen, ¿verdad? Levantan un tabernáculo y venga y nomás pague una ofrendita y vean, ahí, ¿verdad? Ese tabernáculo tiene un propósito, tiene una función. Y Moisés solamente copió ese modelo, se lo presentó al pueblo y el servicio que se llevaría a cabo en ese tabernáculo serviría como el método que el Dios eterno utilizó o la manera que el Eterno escogió para reconciliarse con ¿quién? Con su pueblo. No con los paganos, con su pueblo. Y si ustedes cree en el Hijo de Dios, le ha recibido como Señor, usted es parte de su pueblo. Y si no, mire, hoy mismo no salga de aquí sin decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, no el Señor del mundo, mi Dios, mi Señor. ¿Ok?
Cuando el pueblo fallaba y quería acercarse a Dios, tenían que hacerlo a través de ese método que les dio el Eterno. No es que ahora, como dice el predicador, pues a ver, deme las escrituras de su terreno, deme el título de su troca y le reconcilio con Dios. Iba a decirlo, mejor cállate, José, cállate. No digas nada ahorita. Ahora, ¿pero a quién utilizaba el Eterno para llevar a cabo las reconciliaciones? ¿A los sacerdotes? ¿A cuál sacerdote? ¿De la tribu de Leví? Que él escogió después de que hicieron el becerro de oro. Aquí quiero aclarar que el sacerdocio levítico no era parte de lo que el Eterno tenía para la eternidad. El plan del Eterno era que entre todo el pueblo hubiera sacerdotes. La primera ofrenda que hacen antes del pecado, la hacen primogénitos. La hacen jóvenes del pueblo de Israel en el monte Sinaí. Después tuvo que cambiar. Bueno, ahora ya que conocemos eso, vamos a ver, mire, veamos qué dice la Escritura. Sigo con la Nueva Traducción Viviente para no explicar mucho. Ahora bien, Moisés está con el Eterno, ¿verdad? En la montaña, y le dice, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes, el pueblo, ¿serán qué cosa? Mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Verso 6, ¿qué les dijo? Ustedes serán mi ¿qué? Mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que le debes de transmitir a los levitas. ¿Quién quería el Eterno que fueran sacerdotes? Todo su pueblo. Bueno, no todos, pero de entre su pueblo, de cada tribu, de cada familia, que hubiera sacerdotes. Ese era el plan original del Altísimo. Entonces, cuando la Escritura dice reino de sacerdotes, hace alusión, ¿verdad?, a lo que conocemos en el Nuevo Testamento como real sacerdocio. En Primera de Pedro. Real sacerdocio, nación santa, fue lo que el Eterno Dios dijo en Éxodo 19. ¿Qué es lo que él quería? Y cuando está diciendo eso, cuando alguien lee Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que somos reyes, que somos sacerdotes, ¿qué significa eso? Pues que el Eterno está volviendo ahora, después de la muerte del Mesías, al plan original, de tomar de entre todas las familias sacerdotes, para que le sirvan a él. ¿Ok? Ahora, pero tiene que haber un sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote de este nuevo sacerdocio? ¿Quién es? Pues sí, no puede ser. Por eso no somos levitas, porque no somos de la tribu de Leví. No somos sacerdotes de la tribu de Leví. Así que no le diga a los músicos, los levitas, porque no son levitas. Nomás le evitan a la oración, le evitan al ayuno, le evitan a limpiar, ¿verdad? Pero a eso sí le evitan todo. Pero no son de la tribu de Leví. Entonces, ahora se tiene que ministrar en un tabernáculo no hecho con manos humanas. Porque desde el momento en que el sumo sacerdote tomó su función, también tiene que haber sacerdotes. Ok, pero la sangre que se utilizó para ese servicio especial no es la que se derramaba del arca. Somos reyes y sacerdotes. La hermana le dije que me apagaron los abanicos. No, desde hace rato. Sí. Ok. Entonces, la sangre que se utilizó es la sangre del Mesías Yeshua para redimir a los pecados de su pueblo. Ahora, una vez que él derramó su propia sangre y desde ahí, ¿verdad? Él entró al tabernáculo celestial, no al tabernáculo de la tierra, al tabernáculo que estaba en el cielo. Y con su sangre expió el pecado de su pueblo. Ahora, aquí es cuando alguien que sabe esto, que ya les acabo de explicar, cuando lo sepa, dice, bueno, si Yeshua es
mi sumo sacerdote, y él ya entró al lugar santísimo, y es una sola ofrenda, no una cada año. Entonces, ¿por qué tengo que celebrar Yom Kippur? ¿Por qué tendría que volverlo a hacer? Si ya fueron perdonados todos los pecados. Entonces, y cuando dice todos, la gente a veces piensa los que cometió antes de conocer a Cristo y los que cometa después que sea cristiano. Sí, porque dice, ya me perdonó todos. Y por muchos ni siquiera se ha arrepentido. Bueno, ya entró el Mesías al lugar santísimo para expiar el pecado. Ahora, déjeme decirle, y no nos adelantemos a sacar una conclusión rápida, entonces ya no debo celebrarlo. Ya la gente dice hoy en día, ya no es necesario guardar las fiestas judías. No guarde ninguna fiesta judía. Guarde las fiestas y va a guardar las del Eterno de la Biblia, no las judías. Y luego se nos dice, es que Jesús cambió el sacerdocio y cambió la ley. Y ahora las leyes judías ya no aplican a los creyentes en Cristo. Bueno, suena bien bonito, ¿verdad? Pero les voy a decir algo y quiero que lo recuerden. La muerte de Yeshua no eliminó, no anuló la ley de Dios. Él no vino a anular la ley o los profetas. Mateo capítulo 5, verso 17, no se les ocurra pensar, no se imaginen, no piensen que vine a anular la ley o los profetas. No vine a anularlos, vine a cumplirlos. Mateo 5, 17. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué nos dice más la escritura. Y dice en el versículo 11, sí, pues la perfección fuera, ¿por qué cosa? Llevada a cabo por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Si la perfección fuera por lo que hacían los sacerdotes levitas, pregunta, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote y según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado de la familia o descendiente de Aarón? ¿Qué necesidad había? Eso significa entonces que el sacrificio no fue perfecto, ¿verdad que sí? Bueno, ¿por qué? Mire, verso 12, aquí está el problema. Porque cambiado, ¿qué cosa? El sacerdocio, necesario es que haya también, ¿qué? Cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Nadie sirvió al altar. Deme unos 10 minutos, porque no voy a acabarlo hoy, es solamente el principio para que mañana veamos todo esto. En principio de cuentas les voy a decir lo siguiente. Creo, lo afirmo, que la muerte del Mesías, su venida, no eliminó la ley de Dios, como ya lo mencioné hace un momento. Y si la muerte de Yeshua no removió, no anuló la ley, ¿qué fue entonces lo que cambió? Porque dice que hubo cambio de sacerdocio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, primero, sabemos que hubo cambio de sacerdocio. De uno levítico o de los saduceos, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento dice los saduceos, se refiere a los sacerdotes en ese tiempo. Los sacerdotes, dice que hubo cambio de sacerdocio. ¿De quién? De los saduceos a uno del orden de Melquisedec. Eso sí estamos de acuerdo, ¿ok? Les repito, pero hay que tener mucho cuidado porque este nuevo sacerdocio sería del orden de Melquisedec, ¿ok? ¿Y qué nos quiere decir el versículo? Bueno, cuando nos dice, hubo cambio de sacerdocio, del sacerdote Leví de Aarón por uno como Melquisedec, que es el sacerdocio del Mesías Yeshua. Entonces, de ahí se hizo necesario que hubiera un cambio de ley. Pero entonces significa que la ley ya cambió. Vamos a ver, miren. Aquí puse las dos palabras remarcadas, ¿verdad? Cambiado, porque cambiado no es la misma que esta palabra en hebreo o en griego más que nada. El Nuevo Testamento está en griego.
porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. La primera palabra, cambiado, ¿de dónde viene? El diccionario Strong dice así: metatitsemi. Eso significa cambiado, cambiado el sacerdocio. ¿Y qué significa metatitsemi en griego? Significa, ¿qué? Transferir. Ok. Voy a ponerles un ejemplo aquí. Permítanme presentarles este ejemplo. Yo le voy a transferir el liderazgo de pastor a Sebastián. Un ejemplo. Significa que ya no hay pastor aquí. O sí hay, pero es otro. Bueno, eso significa metatitsemi, cambiado el sacerdocio, transferido el sacerdocio. Transferir, ¿verdad? Transportar, por implicación, cambio, cambiar de lados, figurativamente es pervertir, cambiar, pervertir, trasladar, transponer. Eso significa cambiado, transferido el sacerdocio. Ok, ahora vamos a ver cambio de ley, porque es otra palabra. Aquí es donde está el problema, que en español no se entiende porque uno nomás lee cambiado, cambio y punto. Bueno, la palabra cambiado es la palabra metaxesis. Es un poquito diferente. Y deriva también se deriva de la palabra metatitsemi. Y significa, ¿qué significa esta palabra metaxesis? Que es cambio de ley. ¿Qué significa? Transposición, transferencia, transponer. Y les gustó más esta. Cambio de ley. A ver, ¿qué significa transposición? ¿Alguien sabe qué significa transposición? ¿Qué significa transferencia? Ok, yo tengo $100 en mi bolsa, la bolsa de mi pantalón. Los quiero transferir. Ya mi hija levantó la mano y aquí transfiéralos. ¿Qué significa eso, mija? A ver, explícame. ¿Quiere decir que ya no hay dinero? ¿O el dinero sigue estando, pero ahora ya no lo voy a administrar yo? ¿Lo va a administrar quién? La persona a la que se lo transferí. Ok, ahora sí, ya, con eso. A ver si ya entendemos mejor, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Por qué? Simplemente vamos a ver 3 versiones. Y véalo, para que vea que alguien entendió de qué se trataba. Vamos a ver la católica, ¿verdad? Aquí está en inglés, nomás que es la católica. Y la versión de los 70, la primera Biblia que se tradujo al español. Al griego, perdón. ¿Verdad? Por eso se llama la Septuaginta o de los 70. Y dice así, pues, ¿qué dice? Aquí ya no dice cambiado. Trasladado el sacerdote por fuerza. También de ley, traslación se hace. ¿Qué dice aquí? Transferido el sacerdote, la ley también se tiene que. Ok, a ver si me entiende. Si yo no quiero poner al hermano Alex ni al hermano Emilio porque son los que me ayudan aquí. Si yo dejo a Jonathan de sacerdote aquí, de encargado, de pastor, pero veo que no está haciendo bien las cosas, llego y lo cambio otra vez. ¿Quién va a administrar la congregación? ¿Quién? A la otra persona a la que pongamos. No significa que ya no hay pastor, sino que ahora el que va a administrarla va a ser otro. ¿Y quién va a enseñar la ley? Al que le dimos nuevamente el cargo, ¿ok? Bueno, eso lo estamos entendiendo. La versión del oso, primera versión en español. Primera versión, la primera Biblia que se tradujo, ¿ok? Luego, trasladado el sacerdocio, necesario es que se haga también traspasamiento de la ley. Está así porque es el español antiguo. Y si el español moderno no lo entendemos, menos el antiguo, ¿verdad? Ya voy a acabar, mire. Mire, esta es la Reina Valera 1990.
Reina Valera, pero no la 60, la 90. ¿Y qué dice? Oh, se me faltó la otra. Aquí está, miren. Esta es la Biblia amplificada. Pues al cambiar el sacerdocio, es necesario cambiar. Pero como la gente no entiende, amados hermanos, ¿verdad? Que hubo un cambio de sacerdocio. Y dicen, al cambiar el sacerdocio, hubo cambio de ley. Y por eso la gente dice ahora, es que ya no estamos bajo la ley de Dios. Entonces, ¿en qué ley estamos? En la ley de Cristo. Ah, suena maravilloso. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Perdón. Pero usted me deja igual, hermana. Porque usted no ha escuchado, hermana Luisa, que estamos en la ley de Cristo. Pero ¿cuál es? A ver, usted que la ha escuchado, dígame cuál es. Entonces a mi hijo que le digo, no corra, hijo. Porque no estamos en la ley, ¿verdad? Mire, me acaban de dar una infracción. A mí. Pregúnteme por qué. Pregúnteme. No, pero dije que me pregunte, no que adivine por qué. Mire, por encender fuego. Y el problema es que el fuego no lo encendí yo. Lo encendió mi hijo. Luego me quieren dar infracción por un jarrón de pepinos que yo ni pepinos trago. Y por estacionarse a un lado de una carretera y yo no llevaba ese carro. ¿Y qué le voy a decir al policía? Oiga, no la riegue, no estamos bajo la ley. Ya estamos en la gracia. Después fue, ¿verdad? Y me dice, sorry por el ticket, dice, pero ahora quiero preguntarles algo. Sorry, a ver si le digo al juez sorry y me la perdona, ¿verdad? Hermanos, yo no hice el fuego. A mí me dio el ticket, pero no que le dijera, mire, pero es que nomás a mí llegó y me pidió la licencia, al único que estaba ahí. Y yo ando buscando mi licencia de pescar. No, la de pescar no la quiere, se quiere tu licencia de manejar. Y yo dije, ¿para qué quiere usted mi licencia? Pero bueno, estamos en la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pregúntale a cualquier persona que le diga que estamos en la ley de Cristo, ¿cuál es? No sabe. No sabe. Es necesario que hubiera cambio de sacerdocio, sí. ¿Por qué? Porque el primer sacerdote no cumplió lo que se tenía que llevar a cabo. Pero eso no significa que Dios anuló la ley. Y mire, esta no la hice yo, me la encontré, está en internet. Mire, ya esto está en internet. Y dice así, cuando busqué, le puse cambio de sacerdocio, cambio de ley. Así le puse en Google, dicen allá, ¿verdad? En México. Mire, la ley de Moisés cambió con el sacerdocio. Y aquí ponen el versículo que estamos estudiando. El sacerdocio levítico cambiado por el sacerdocio de Cristo. Perfecto. Ahí estamos bien. ¿Ok? La ley del antiguo pacto cambiada por la ley de Cristo o la del nuevo pacto. Wow. Ahora sáquele esto de la cabeza a miles de millones de creyentes cristianos que Google es su pastor. Sáqueselo de la cabeza. Entonces, es la misma ley, pero ahora ya no la puede administrar Aarón. ¿Quién la va a administrar? ¿Los sacerdotes del orden de? Sí, seguramente eso la están administrando. Todos los pastores están predicando de la ley de Dios, ¿verdad que sí? Pues no. ¿Y sabe por qué? Porque les engañaron en el instituto. Les dieron gato por liebre. Les picaron los ojos con todo y lentes.
Yo espero, ahora sí lo voy a decir. Hay gente loca que vendió casas, que vendió carros, que vendió lo que tenían, porque el día de Yom Teruah venía Cristo y se iban todos. Yo espero que usted no esté tan loco y que esté estudiando la palabra para que no se deje engañar por nada de lo que alguien de aquí le diga, contrario a la palabra. Yo dije, me lo hubieran regalado a mí el carrito. Pero dije después, no, me van a cobrar mucho la aseguranza, mejor ya no quiero carro. La misma ley sigue estando vigente. No hay ley diferente. Es la ley de Dios. Pero ahora ya no la puede administrar los sacerdotes levitas. Deberían de administrarla los que se dicen que son sacerdotes hoy en día, los pastores. Pero tristemente, por no comprender la Sagrada Escritura, no lo están haciendo. Y temprano probamos bíblicamente que el Mesías le quitó el sacerdocio a los levitas y se la dio a los que sí van a administrar la ley. Padre eterno, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos comprendido que sí, hubo un cambio de sacerdocio. Y quien ahora administra las cosas celestiales es nuestro bendito Salvador y sumo sacerdote Yeshua el Mesías. Pero tiene que haber sacerdotes. Él es el sumo sacerdote, el grande, el jefe. Pero tiene que haber sacerdotes que sigan administrando la justicia, que sigan administrando el reino, que sigan administrando la palabra, que sigan administrando. Y tristemente, Padre, cada día hay menos. Ábrenos los ojos, ábrenos el entendimiento para comprender tu palabra y no dejarnos llevar por lo que la mayoría diga, sino que comprendamos tu escritura y la empecemos a aplicar, porque ahora todavía falta que la misma carta que ya nos habló de un cambio de sacerdocio, nos muestre que debemos seguir celebrando la festividad de Yom Kippurim. Gracias, Padre, y bendice a este pueblo y danos entendimiento y sabiduría en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. Amén. Gracias, eterno Dios.